Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero se encuentren de lo mejor, espero puedan perdonar mi ausencia, he tenido demasiada tarea y aún así he reprobado XD, pero bueno, el video de hoy serán de historias de terror, espero les guste y aquí vamos. Quiero contar algo que me dejó muy intranquila ayer domingo. Bueno, nos juntamos en casa de mi abuela todos los domingos en la colonia Obispado en Monterrey. Como ya sabrán, es una zona muy antigua. Ayer nos quedamos hasta tarde. Esta foto es de casa de al lado de mi abuela. Ella es una señora grande y vive sola, y siempre nos cuenta que a veces en las noches se prende una luz en la casa, varía el lugar. Nosotros, por supuesto, no le creemos, ya que la casa está abandonada desde hace mucho tiempo, lo pueden notar en la foto. Mi abuela cuenta que cuando vivía su vecina le contaba que vivía con una niña, los hijos muy rara vez la iban a visitar y mi abuela pensaba que la señora alucinaba. Ella se quejaba todas las mañanas que la niña prendía las luces en la noche y cuando amanecía veía que estaban encendidas. Mi abuela obviamente no creía y pensaba que ella olvidaba apagarla o X razón, hasta que la señora falleció y jamás vendieron esa casa, más bien nunca se quiso vender. Sí llegaba gente a quererla comprar, pero jamás se ha vendido hasta que quitaron anuncios y no sabemos la razón por la que ya no va nadie. Mi abuela comenzó a ver las luces encendidas y al principio pensaba que era fallos de la luz, pero ¿cómo? Si ya no había ningún servicio, dejas de pagar y no vuelven a activar el servicio. En fin, este domingo fuimos y no la pasamos muy bien, estábamos tranquilos y los nietos decidimos quedarnos a dormir y así fue, pero en toda la tarde no notamos que la luz estaba prendida hasta que ya era noche. No hicimos caso de eso, aunque con miedo nos fuimos a dormir, pero mi abuela en la mañana estaba muy extraña, nos preguntaba cosas raras y decía que si no sentimos algo en la noche. En fin, ella nos dijo que al despertar al baño vio a una niña pasar rápidamente y ya no quiso mencionar más. Todos nos quedamos asustados y nos seguimos preguntando si será verdad o qué explicación nos pueden dar. Anónimo. Me gustaría compartir mi historia, les agradecería fuera anónima. Hace algunos meses comenzaron a suceder cosas raras en mi casa. Todo comenzó con una sombra que parecía ser de una niña, no le di importancia. Pasan los días y comienzo a sentir un escalofrío en el brazo, como si me tocaran la BDD y no me dio miedo. Tiempo después la televisión subía o bajaba el volumen sin motivo alguno, al radio le pasaba lo mismo, incluso hasta cambiaban de estación. Una vez me soñé durmiendo y que despertaba y enfrente de mí había un hombre vestido de negro viéndome. Desperté y así como me había soñado, así estaba en mi cama, boca arriba y viendo hacia la puerta de la recámara, hasta que una ocasión, platicando por WhatsApp en un audio que yo mandé, se alcanzaba a escuchar la voz de un hombre que decía no había nada de ruido que justificara esto. Comencé a reenviar ese audio y todos coincidían que escuchan la voz de hombre. Me recomiendan rezar, echar agua bendita y leer el Salmo 91. Cabe mencionar que yo estaba sola en mi casa. Comienzo a rezar y rociando el agua bendita. Cuando comienzo a temblar de miedo, sentía que algo o alguien estaba en la planta alta esperándome. Comencé por echar el agua en la planta baja, sala, cocina, baño, pero cuando comienzo a subir la escalera veo el celular que en ese momento traía en mi mano, ya que el salmo me lo pasaron en imágenes. Comenzó a abrir y cerrar chats solo, como si alguien lo estuviera usando. Entre más escalones subía, más se alocaba mi cel. Mi miedo era muchísimo, el grado que comencé a llorar. En ese momento solo pensé que eso que había en mi casa podía dañar a mis hijas y agarré valor y comencé a rezar con más fuerza y a levantar más la voz, y el cel seguía peor. Cuando terminé de rezar y poner el agua bendita por toda la casa, mi celular volvió a la normalidad. Comencé a leer el salmo. No sé por qué, pero terminé muy cansada. Solo me senté en la sala y me quedé dormida por un rato. Cuando desperté, mi casa se veía limpia con un brillo, como si hubiera lavado pisos y paredes. Nunca supe qué fue lo que había, pero desde entonces ya no he visto ni escuchado nada. Quiero contarle una historia que no precisamente sucedió en Nuevo León, ni causa tanto temor. Si la publican, que sea anónimo porfa. Soy del estado de Hidalgo, los papás de mi madre viven en Reynosa. En Semana Santa de hace 2, 3 años, llegamos de visita a Reynosa. Recuerdo que esas vacaciones de Semana Santa fueron súper frías. Bueno, el punto es que llegamos a casa alrededor de las 8 de la noche, como es de costumbre llegamos a saludar a la familia. Ese año lo recuerdo bien, mi abuelita, mamá de mi mamá, hacía un año de fallecida, a ella le gustaban muchísimo los pajaritos y tenía unas jaulas que dejó. Mi tía se hacía cargo de los pajaritos. Después
Después de un rato de estar en casa, mis papás y mi hermana salieron a comprar a un súper, por lo que yo me quedé sola con mi tía y su esposo. Como estaban construyendo el piso de arriba, había una ventana que no tenía vidrio, que daba hacia el garaje donde estaban las jaulas de los pajaritos. Yo me senté de espaldas a esa ventana, por la cual entraba mucho frío, y vi que mis tíos se salieron al garaje. Estaba yo viendo la tele cuando escuché que le estaban dando de comer a los "estás chiquito, ya te traje de comer mi vida", y los pajaritos estaban cantando. Yo pensé que había sido mi tía que les estaba alimentando, y lo dejé así. Después de unos minutos escuché cómo entraron todos a la casa, y pregunté a dónde habían ido. Me dijeron que todos se habían ido al súper. Me saqué de onda y les dije que había escuchado cómo le daban de comer a los pajaritos. Ellos también se sacaron de onda. Cabe mencionar que a mi abuelita siempre le gustaba hablarle con mucho amor a los animalitos. No me causó miedo, solo intriga. Tal vez mi abuelita visitó a sus mascotitas ese día, y yo ni en cuenta. Hola. Les contaré una de las varias anécdotas que tengo. Hace como 5 años en mi casa cuando viva en Apodaca. Estaba en la noche, ya me había dormido y desperté en la madrugada. Recuerdo que cuando abrí los ojos, me quedé viendo hacia la ventana y justo cuando me iba a levantar escuché un sonido muy zumbante y fuerte que me paralizó. De hecho, en ese momento no me pasó por la cabeza nada paranormal. De hecho, pensé que se había estrellado un meteorito o algo así por el sonido y la presión en mi cuerpo que no dejaba que me moviera. Lo interesante viene después, que para mi sorpresa, al girar los ojos hacia la derecha ya que estaba inmóvil, vi a una señora peinándose y viéndose en mi peinador. La verdad, yo en ese momento me asusté muchísimo y la señora voltea como en cámara lenta y se acerca muy despacio hacia mí y me ve detalladamente y se me acerca hacia la cara. Yo pensé que me iba a dar un infarto, sentía como mi corazón latía rapidísimo. Después la señora se endereza, me da la espalda y se sienta sobre mí y se acuesta sobre mi cuerpo y en eso me pude mover. Para mí fue una experiencia terrorífica ver cuerpo. Después les cuento las demás, gracias. Esta historia me la contó mi papá. Mi papá es de raíces NL. Cuenta que cuando estaba chiquito su papá le contaba historias de miedo y en una de esas le contó una historia de un vecino de ahí que había fallecido de forma muy sorprendente. Cuentan que el señor tenía 45 años, pero que nunca se había casado ni había tenido novia. Un día antes de morir el señor fue a la cantina y tomó muchísimo y le comenzó a gritar a la muerte que daría su vida con tal de saber que se sentía estar con una mujer hermosa, saber que era tener relaciones. Entonces así quedó. El hombre agarró, se sube a su caballo y en el camino ve a una joven hermosa llorando. Él se detiene y se baja del caballo. Le preguntó qué tenía, si estaba bien. Ella contestó que su familia la había corrido de su casa. Él se ofreció a como pudo a llevarla a su casa. Total, se fueron juntos, llegaron a la casa y comenzaron a tomar. Ya entrados en calor comenzaron a tener relaciones, era lo que él siempre había deseado. Por la mañana que despierta y ve que estaba la joven de espaldas, él la estaba abrazando y muy feliz la despierta con besos en la cabeza, más bien en el cabello. Cuando la voltea porque no se movía, se dio cuenta que era una calavera. El señor de la impresión murió de un infarto fulminante. Dice mi papá que en la tumba le escribieron: aquí descansa un hombre que conoció el amor y la muerte en un día. Hola, quisiera contar una historia que le sucedió a un amigo hace poco tiempo y que sea anónima, por favor. Mi amigo acaba de mudarse de casa junto con toda su familia. La casa que tenían la pusieron en renta. Resulta que este cambio se debe a una serie de hechos muy feos que les pasaban en su propia casa y no aguantaron más. La familia de mi amigo era muy unida y vivían muy felices y tranquilos. Su papá viajaba constantemente por cuestiones de negocios y ellos eran muy devotos de la iglesia y de los santos también. Una vez el papá de mi amigo fue a Santiago de Chile y cuando regresó trajo un cuadro muy grande de una iglesia de allá. El cuadro era de una monja muy famosa en ese país llamada Laura Vicuña, y a toda la familia le pareció un cuadro muy hermoso y decidieron colocarlo en la entrada de su casa. Y bueno, ya pasado el tiempo, me cuenta mi amigo que comenzaron a pasar cosas muy extrañas dentro de la casa. Lo primero que veían eran sombras de personas, sombras oscuras, y la casa de ellos tenía muchísimos espejos. Entonces me cuenta mi amigo, y en el reflejo del espejo se veían caras muy feas que a los pocos segundos desaparecen. Me cuenta que una de las cosas más feas que les pasó es que la hermana de mi amigo estaba en su cuarto. Entonces cuando volteó al espejo vio una sombra y ella comenzó a gritar y al instante el cuadro de la monja se cayó al suelo y todos se quedaron pasmados. También ellos tenían una tienda en el primer piso de su casa y comentan que siempre la apagaban cuando iban a dormir y al despertar estaba totalmente encendida.
Pero aquí viene lo peor, los hechos misteriosos que ocurrían no fueron nada comparados con lo que pasó después. Resulta que la hermana de mi amigo comenzó a enfermarse, a contraer muchos virus y por más que la llevaban a diferentes hospitales, nadie les decía que era y así se la pasaron mucho tiempo, mientras que la chica empeoraba muchísimo. Después de cierto tiempo le detectaron una bacteria en el cerebro y con ello cientos de problemas le brotaron a ella. Bajó alrededor de 30 kilogramos, ella era gordita, y la supuesta bacteria le estaba afectando muchísimo hasta el punto de caer en silla de ruedas y no poder hablar, solo balbuceaba como si fuera una bebé en todos los sentidos. Estaba muy mal y su enfermedad era muy grave, pero los médicos nos explicaban el porqué de esos padecimientos y hasta la fecha no han podido saber el nombre exacto de su enfermedad. La mamá de mi amigo, desesperada de que los médicos no supieran qué hacer, ella acudió con su cuñada, la cual lee las cartas, hace limpias y me cuenta a mi amigo que predice algunas cosas. Entonces le dijo que en su casa había una fuerza muy negativa, que había una especie de maldición donde espíritus malignos querían hacer daño a los que habitaban la casa. La señora visitó la casa y comentaba que se sentía un ambiente muy tenso, ella lograba ver también las sombras y escuchar ruidos. Sin embargo, la familia nunca se puso a pensar que el cuadro de una monja podría ser el causante de sus desgracias. Entonces la mamá se puso a pensar que todos los hechos misteriosos comenzaron desde que ese cuadro estaba colgado ahí y que varias veces se había caído cuando hacían oraciones. La familia hace oraciones para todo, la señora le sugirió que lo regalaran para ver qué pasaba. Entonces la familia decidió donarlo al colegio que estaba mi amigo, el cual tenía el nombre de Laura Vicuña, y casualmente después de ciertos meses en el colegio también se empezaron a ver sombras y escuchar ruidos. El cuadro estaba en la dirección del colegio y comentan que se llegó a caer varias veces, y bueno, ya no supimos si el cuadro lo siguen conservando, pero la familia seguía viendo sombras, ruidos, escuchaban risas burlonas y la hermana seguía en el hospital y empeorando. La familia decidió mudarse de la casa, hace apenas algunos meses, y después de eso la hermana de mi amigo comenzó a mejorar poco a poco, dejó la silla de ruedas, subió de peso, sin embargo sigue estando enferma y poco a poco está recuperando el habla. La familia llegó a la conclusión que ese cuadro está maldito. Ahora en su nueva casa ya no han visto nada misterioso. Aquí te dejo una foto de la monja Laura Vicuña. La mañana apenas comenzaba y el calor ya era sofocante en la trinchera, se podía escuchar gente regateando precios en decenas de idiomas diferentes en todas las direcciones dentro del bloque F. Matías encendió un cigarro y se lo llevó a la boca. ¿Cuántas raciones por la linterna?, preguntó el rata mientras escupía una hedionda bocanada de humo en la cara del comerciante. 3 porciones, respondió el brasileño al tiempo que enseñaba 3 dedos de su mano para dejarlo claro. Jovanka golpeó la mesa plegable sobre la que estaban los distintos bienes que ofrecía el brasileño y varios artículos rodaron por el piso. El comerciante se apresuró a recoger los cachivaches insultando a la gigante. Son terror imagen. Terlaluma al, repetía Jovanka. Matías, el rata, tranquilizó a Jovanka, le entregó 2 raciones al comerciante, tomó la linterna, y tras asegurarse de que el aparato tuviese baterías, se marchó ignorando las protestas en portugués. Jovanka le siguió. Se la martingal, dijo la gigante mientras le regalaba una sonrisa burlona al comerciante. ¿Qué faltar?, le preguntó Jovanka a Matías. Una pala o un pico, buscaremos en el bloque G para ver si hay suerte, no veo muchas cosas útiles en el bloque F esta vez. Respondió el rata a medida que se abría paso por la multitud en dirección al portal del bloque G. Pala, pico. Repitió Jovanka, preguntándose qué podrían significar esas palabras. Matías y Jovanka vivían dentro de las murallas de la Trinchera, una ciudad refugio a las orillas del mar situada justo en medio de Tacna, Perú y Arica, Chile. Cuando los zombies llegaron a América Latina hace más de 14 años, Chile y Perú unieron los pocos recursos que les quedaban para construir una fortaleza donde alojar a la gente de ambos países, asegurando de esa forma la supervivencia de la raza humana, al menos en América Latina. Una enorme gota de sudor se deslizó por la frente de el rata, el sol golpeaba duro en su afeitada cabeza y la multitud en el mercado hacía que la calurosa situación se volviese casi insoportable para Matías. Pero era natural, los camiones habían llegado durante la mañana a la trinchera, el mercado estaría atestado al menos hasta el mediodía. El rata saludó a la pareja de zánganos que vigilaban el portal al bloque G y les enseñó su pase clase 1B.
La mujer es de mi propiedad, aquí tengo sus papeles, dijo Matías enseñando un arrugado documento que sacó de su bolsillo trasero. Todo está en orden, puede pasar, dijo uno de los zánganos amablemente a el rata, pero dándole una fría mirada a Jovanka. Los zánganos eran los cuerpos de seguridad en la trinchera, y solo admitían a gente de nacionalidad chilena o peruana entre sus tropas. Chile y Perú, países rivales durante mucho tiempo, habían sido unidos por el fin del mundo, formando un inesperado lazo de hermandad. Sin embargo, cualquier persona de nacionalidad distinta era generalmente tratada con hostilidad, como si la culpa de la plaga zombie la tuvieran los extranjeros. Hubo una época en que los zánganos ejecutaban a toda persona que intentase forzar su entrada a la trinchera que no fuese de origen chileno o peruano. Eventualmente se comenzaron a dar permisos especiales y aplicar excepciones debido a que la población en la trinchera comenzaba a disminuir. A la gente que pudiese probar que tenía raíces chilenas o peruanas, pero que no tuviesen la nacionalidad, se les permitió la entrada a la trinchera, pero tenían prohibido el acceso a muchos lugares de la ciudad. También se admitió gente de otros países de Latinoamérica con la condición de que pagaran impuestos y que solo tuviesen acceso a los bloques E, D, E y F. El incumplimiento de cualquiera de los dos requisitos era la ejecución inmediata. Y si alguien no lograba entrar en ninguna de las categorías ya mencionadas, podía aceptar convertirse en propiedad de por vida de un habitante de la trinchera, obteniendo así los mismos derechos que su dueño siempre y cuando estuviese a su lado. Este sistema se había implementado hace casi 12 años ya, y no había señales de que fuese a cambiar en un futuro cercano. ¿No gusta zángano?, dijo la Jovanka tras pasar por el portal que daba paso desde el bloque F al bloque G. ¿Y tú no les gustas a ellos?, respondió el rata, se podría decir que están en los mismos zapatos. No comparar, Mati, tú saber ellos no estar bien. Nada está bien hoy en día, Jovanka, ellos ayudan a mantener el orden. Claro que son unos hijos de puta, pero sin los zánganos la situación sería 100 veces peor. A el rata le llamó la atención un puesto que vendía herramientas entre otros cachivaches, nada fuera de lo común que tenía fuera de lo común. Pues que tenía muy pocos artículos a la venta en el día de retorno de los camiones, y por experiencia Matías sabía que eso significaba que sus artículos o eran de calidad o eran muy baratos, con algo de suerte ambas. Pero grande fue la sorpresa del rata cuando se acercó a ver la mercancía de cerca y solo vio artefactos que iban de casi inservibles a irreparables. Oiga señora, le dijo el rata algo molesto a la mujer detrás del puesto, es día de camiones, ¿acaso no recibió mejor mercancía? Me temo que el camión mi proveedor aún no ha regresado, dijo la anciana con un tono de preocupación en su voz. Ah, por eso era. Bueno, ya debe estar por volver, no se preocupe, el rata sabía muy bien que no sería así, si un camión no llega con la caravana, es muy raro que regrese, sea cual sea el motivo por el que se haya separado del grupo. Volveré más tarde, señora. Jovanka, descansemos, sígueme. Aunque en el bloque G estaba lleno de gente, era mucho menos sofocante que el bloque F. Matías y Jovanka se sentaron contra la pared de cemento que separaba a la ciudad del exterior. No era una pared excepcionalmente gruesa, una horda de zombies lo suficientemente grande podría derribarla en un par de días. Esto sería un problema de no ser porque el muro no era la defensa principal de la trinchera. La ciudad estaba rodeada por un enorme canal, el cual los habitantes de la trinchera llamaban el pozo. El pozo no era demasiado hondo, rara vez los zombies morían cuando caían en él, pero el fondo estaba lleno de largos túneles que llevaban a diferentes lugares, todos muy alejados de la ciudad. La mayoría de los zombies que caían en el pozo, aturdidos por la caída, tomaban el único camino por el que podían avanzar, en sentido contrario a la ciudad. De vez en cuando un grupo de zombies decidía quedarse gruñendo en el fondo del pozo, en esos casos un zángano salía al exterior, les lanzaba algo de parafina, les prendía fuego, y se alejaba para continuar con sus actividades dentro de la trinchera. El olor a muerto quemado no molestaba a nadie en la ciudad ya que el pozo estaba al menos a 500 metros de distancia de las paredes. El refugio anti-zombies perfecto, le decían algunos de los que vivían tras los muros de la trinchera. Hoy es noche de trabajo, dijo el rata prendiendo un nuevo cigarrillo, ya nos estaba haciendo falta. Por favor no lo estropees abriendo la boca como la última vez, tuvimos suerte de conseguir un motor de lancha en buenas condiciones en el camino de vuelta, de lo contrario, el viaje de la semana pasada hubiese sido en vano. Jovanka estuvo a punto de responder cuando una enorme grieta se abrió en la pared contra la que estaban apoyados, levantando con un gran estruendo una enorme cortina de tierra.
Cuando el polvo se comenzó a disipar, lo primero que vieron Matías y Jovanka fue la mirada vacía de dos zombies que entraban por la grieta de la pared a la ciudad. Ningún gobierno hizo algo, o más bien ninguno pudo hacer algo, para ocultar el apocalipsis zombie. Los vídeos y fotos llegaron a todos los rincones de la web. El vídeo de un turista irlandés de visita en Egipto en el cual aparecía una adolescente de color con el brazo izquierdo destrozado y el cadáver de un perro pequinés en su mandíbula fue el primer registro que se hizo público de un zombie. Chica zombie devora perro pequinés ponía el vídeo en YouTube, el cual fue eliminado en menos de media hora, pero para entonces el vídeo ya tenía millones de visitas y había sido descargado miles de veces. La mayoría de la gente lo llamó una broma con malos efectos, pero durante el mismo día, muchos otros vídeos e imágenes fueron compartidos en las redes sociales. La gente no dudó ni por un instante en llamar a los enfermos zombies, prácticamente nadie usó los sinónimos de las películas como infectados, mutantes, caminantes, etc. ¿Llamarías a un vampiro un capa negra o un hombre murciélago? Preguntaba retóricamente la gente en la web. Cuando los gobiernos se dieron cuenta de que mantener el brote de zombies oculto era prácticamente imposible, decidieron que lo mejor sería estudiar a los enfermos e informar a la gente. Alrededor de todo el mundo se repartieron folletos con distintas imágenes e instrucciones sobre cómo lidiar con los zombies. Los consejos y métodos para lidiar con la nueva amenaza variaban dependiendo del país o región, pero habían tres enunciados que siempre se repetían en todos los panfletos. Número 1. Evite enfrentamiento con zombies a toda costa. Número 2. Un zombi no es una persona, no es ni sus padres, ni su esposa, ni su hijo /a, ni su hermano, ni siquiera la simpática anciana que le da migas de pan a las palomas en el parque. Es un puto zombi. Número 3. Si no le queda otra opción y debe confrontar a un zombi, apunte siempre a la cabeza. La gente se sentía a salvo en sus casas, en sus cómodos escritorios de oficina y en sus salones de clase. Las crudas imágenes de televisión, las revueltas transmitidas por radio, la imagen de la niña llorando en el periódico porque su madre le había devorado la cara a su padre, nada de eso tenía que ver con las personas, todo era tan distante hasta que ya no lo era. Sin embargo, el peor enemigo de la humanidad no fueron los zombies, sino que fue la humanidad misma. Las madres que cruzaban las fronteras con sus recién nacidos zombificados, la gente que trataba de ayudar a sus amigos, la gente que se lanzaba de cabeza en la boca del lobo para salvar a sus parejas. La infección zombi no fue nada más que la pistola, pero eran los lazos y valores de la gente lo que apretaba el gatillo una y otra vez hasta llevar a la humanidad al borde de la extinción. Una vez una persona era mordida por un zombi, se convertía en un caso perdido. El tiempo de conversión variaba dependiendo de muchos factores como la genética del huésped, la gravedad de la herida, el lugar de la lesión, pero la transformación llegaba tarde o temprano. Una persona convertida en zombi perdía todo rastro de moral e inteligencia, convirtiéndose en una máquina que atacaría cualquier presa potencial que detectase. Una vez un zombi pone su atención sobre la cena, se abalanzará sobre ella a una velocidad casi humana con los brazos extendidos, si es que aún tiene brazos, y la mandíbula abierta, si es que aún tiene mandíbula. Justo como el zombi de un hombre desnudo con el cráneo semiabierto se abalanzaba sobre el rata, quien se preparaba para recibir a la criatura con una bereta de 9 milímetros en mano. Gracias por llegar al final del video, no olvides suscribirte, para más creepypastas y terror. Y después mira este video que está igual de bueno que este.